Hey, no sabes cómo dejar que alguien te cuide, ni siquiera cuando estás mal. Te entiendo. Y no te preocupes por nada. Sé que no te sientes bien esta noche, que estás enfermo, pero yo aquí no te voy a preguntar si necesitas que te cuide. Simplemente lo voy a hacer. ¿Te parece? Tengo mis cosas preparadas aquí para ti. Solo recuéstate en tu camita. Relájate. Has sido fuerte por demasiado tiempo. Y ahora te toca simplemente descansar. Que sea un momento. Todo puede esperar. No eres débil. No eres una molestia. Eres precioso. Preciosa. Y mereces cuidado y amor siempre. Quizás piensas que no lo mereces. Quizás te da vergüenza pedirlo. No te preocupes. Te voy a cuidar igual. Primero vamos a acomodarte bien, ¿sí? Tengo aquí mi tacita para servirte agüita caliente. Quizás no querías algo tan elaborado como una infusión o un té, así que el agüita siempre ayuda. Te voy a servir acá. Está uy, muy caliente. Mira. Bien. ¿Quieres beber de inmediato? Aunque puede que te quemes. Sí. Mejor la dejamos aquí al ladito y si quieres me pides, ¿ok? Acá. También tengo para ti una bolsita de agua. O guatero. Así les decimos en Chile. Este me gusta mucho. Porque es suavecito, ¿ves? No, no te preocupes. No voy a dejarte solo. No voy a dejarte sola. Yo me encargo de todo, hermoso. Hermosa. Pongamos el guaterito por acá. Por acá. ¿Dónde sientes más frío? En el pecho. A ver. Pongámoslo aquí entonces. Eso. Ahora, creo que debería arroparte un poco también. Una mantita linda siempre ayuda. Así nos vamos a cobijar del mundo. Aquí estás seguro. Segura. Calentito, calentita en tu camita. ¿Me dejas? Por aquí. Vamos a arroparte por este lado primero. Con cuidado.
olvidé una pequeña cosa. Olvidé encender la luz de atrás y la velita. ¿Quieres que la encienda? ¿Ok? Dame un segundo, acá tengo los fósforos. Encendámosla. Entiendo cómo te sientes. A mí me cuesta mucho dejar que me cuiden. Supongo que uno se acostumbra a hacer las cosas sola, a ser más independiente. Pero eso no siempre es bueno, ¿sabes? A veces necesitamos depender de los demás, aunque sea un poquito, y de manera sana, por supuesto. Qué lindo, ¿verdad? A veces me pasa que me siento débil si me cuidan. O que voy a ser digna de compasión, algo así. Pero son solo ideas que tenemos en la cabeza, como te decía, por estar quizás demasiado tiempo cuidándonos solos. Yo te puedo cuidar. Este puede ser tu refugio. Y mira, esta fragancia te ayudará a sentirte mejor ahora que estás enfermo. Porque creo, no es solo algo físico, ¿verdad? Es algo de tu alma. Puedo sentir tu corazoncito dolido. ¿Crees que no le importas a las personas? A veces las personas no se dan cuenta si necesitas ayuda y no se lo dices, ¿sabes? Cuesta mucho hacerlo, no voy a mentirte. Pero es importante aprender a hacerlo. ¿Quieres un poco? Te ayudará a relajarte. ¿Okay? Huele delicioso, ¿verdad? ¿Quieres más? Claro. Acá. Y acá. Okay. Ahora, espero que no tengas fiebre. Déjame ver aquí. Creo que no. Creo que estás bien. ¿Necesitas pañuelitos? ¿Necesitas otra cosa? Cualquier cosa, solo puedes pedirla. Yo no voy a juzgar, no voy a juzgar nada de lo que me digas. Cada uno tiene su propia historia, sus propias razones. ¿Quieres que te haga piojito? Cariñitos en el pelito. A ver por acá. Personalmente me gusta mucho que me hagan piojito. Me relaja muchísimo. Eso. Por acá.
también al ladito. Eso. No, no te preocupes. No estás molestando. No estás siendo débil. Solo estás siendo humano. Como humanos nos enfermamos y necesitamos ayuda de vez en cuando. No podemos encerrarnos en una burbuja y vivir solos por siempre. A mí me cuesta mucho no encerrarme, te lo digo. Pero intento salir y abrir. Intento hablar un poco más de lo que me pasa para no ahogarme. Siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte. Hay muchas más personas que te quieren de las que imaginas. Quizás no me crees ahora, pero es verdad. Te lo prometo. Aquí. Ahora, ya que estás enfermo, enferma y no te sientes tan bien, ¿te parece si te leo un cuentito? O dos, como quieras. Bien. Creo que alguno de estos cuentos te puede dar un mensaje valioso para esta noche. No te preocupes que me quedo contigo si es que te quedas dormido. A ver, por acá. Este se llama La parábola del águila. Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho. Se lo llevó a su casa y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como ellos. Un día, un naturista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el rey de todas las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos. Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a comer como un pollo, nunca ha aprendido a volar, respondió el propietario. Se conduce como los pollos y, por tanto, ya no es un águila. Sin embargo, insistió el naturista, tiene corazón de águila y, con toda seguridad, se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. El naturista tomó el águila en brazos y suavemente le dijo: tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre las alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confusa. No sabía qué era y, al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente, el naturista llevó al águila al tejado de su casa y la animó diciéndole: eres águila, abre las alas y vuela. Pero el águila tenía miedo del mundo desconocido y saltó una vez más en busca de la comida de los pollos. El naturista se levantó temprano al tercer día, sacó el águila del corral y la llevó a una montaña.
Una vez allí la alzó y la animó diciéndole: Eres águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas y vuela. El águila miró alrededor, hacia el corral y arriba, hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el naturista la levantó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas. Finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose al cielo. Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia. Hasta es posible que de cuando en cuando vuelva a visitar el corral. Pero el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempre fue un águila, aunque fue mantenida y domesticada como pollo. Hoy, esa águila que cree ser un pollo puede ser tú, o puedo ser yo, o quizás alguien a quien conocemos. Imitemos la actitud positiva del naturista de esta historia y ayudemos a todas esas águilas con vida de pollo que conocemos, para que descubran lo valiosos que son por el solo hecho de ser hijos de Dios. Lindo cuentito, ¿verdad? Con una linda enseñanza para ti. Ahora necesitas descansar. Cierra los ojitos. Ahora simplemente escucha estas afirmaciones positivas para sanar. Si quieres puedes repetirlas después de mí. No tengo que estar bien para ser amado. Sanar no es lineal y está bien. Puedo descansar sin sentir culpa. No soy débil por necesitar ayuda. Estoy aprendiendo a dejarme cuidar. No tengo que explicarlo todo para que me abracen. Mi dolor no me hace menos digno. Puedo sanar a mi ritmo sin que nadie me apure. No estoy solo, aunque a veces lo olvide. Este momento es mío, este descanso también. Ahora simplemente descansa. Te espero mañana. Y recuerda, no estás solo, no estás sola. No tienes que demostrar nada. Yo te cuido y me quedaré aquí por si necesitas algo. Puedes quedarte aquí en este lugar seguro todo el tiempo que lo necesites. No tienes que pedir amor para merecerlo. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.